Bueno, hoy, en este podcast, otra vez, porque ya se van a hacer otros nuevos podcasts. Ahora sí está Fernanda. Bueno, regresando al tema. Bueno, hoy en este podcast les vamos a hablar sobre una videoconferencia que nos mandó nuestro profesor. Y el tema es papás de algodón y hijos de cristal. Bueno, ajá, ¿qué? En este podcast pues les vamos a hablar de todo lo que sabemos, entendemos y hemos investigado. Y bueno, yo soy Reina. Y yo soy Fernanda. Y les vamos a hablar sobre los puntos clave, que es la sobreprotección parental, las consecuencias, la falta de tolerancia y la importancia de la autoestima, lo que nosotros hemos conocido o hemos investigado. También les vamos a hablar sobre la protección excesiva y la justificación de algunos errores. También pues les va a hablar, como ya saben, al final de nuestras opiniones, que opinamos al respecto sobre esto. Y también se les va a decir qué es qué son los papás de algodón o por qué se les dice así, y qué son los niños de cristal y también por qué se les dicen así. ¿Y qué más? La dependencia emocional, la falta de responsabilidad. Y vamos a tratar establecer límites claros para una buena crianza, para que no haya más errores de los que pueden haber. Y también por otra parte la autosuficiencia en los niños, porque pues muchas veces hacen a los niños muy inútiles. Entonces de todo esto les vamos a hablar un poco. Y pues, ¿qué más vamos a hablar, Fer? ¿Sobre qué? Se me fue la otra. Permitir que los niños se enfrenten desafíos, practicar el amor duro, y también que fomentar su responsabilidad. También les vamos a decir que muchas veces los padres confunden la protección con el control. Entonces les vamos a dar un pequeño aspecto sobre eso. Y la toma de decisiones. Promover a que los niños tomen sus propias decisiones. Y bueno, estos son todos los puntos clave para... ¿Qué vamos a tratar? Para hablar, tratar y opinar. Así que espero que les guste. Y bueno, inicio. Principalmente, Fer, ¿qué opinas o qué te da a entender a ti con lo de padres de algodón? Padres de algodón, un papá sobreprotector. ¿A ti qué te da a entender? Pues igual un papá sobreprotector, un papá medio muy cuidador con sus hijos. ¿Y sobre los hijos de cristal? Los que son muy frágiles y los que dicen que no aguantan nada. ¿Para ti? ¿Qué da a entender? Un hijo muy inútil. Bueno, de hecho sí, es eso. Principalmente vamos a hablar sobre qué son los padres de algodón en este momento. Y los padres de algodón son las personas que sobreprotegen mucho a sus hijos, a los que siempre tratan de cuidarlos a toda costa, a los que tratan de tenerlos como en una cajita de cristal para que no se rompan, para que no se lastimen, para que no les pase nada, literal. Y como que sobreprotegen mucho a los niños. Y de ahí vienen a los niños de cristal. ¿Qué son los niños de cristal? Los niños de cristal son los que prácticamente no hacen nada, porque la mamá o el papá los tienen en una burbujita, en una cajita y de hijo, no toques esto porque te vas a caer. Entonces los niños no son autosuficientes para realizar cosas, responsabilidades, tratar algún tema o por lo menos levantar aunque sea una cuchara porque el niño se va a lastimar. Entonces son, en pocas palabras, los niños que
pues, no tienen responsabilidad, no saben qué hacer, no saben pues cómo llevar su vida sin la ayuda de sus papás, porque pues muchas veces los papás quieren controlar todo, y ahí es la parte donde yo les decía que muchos papás confunden la protección con el control, porque quieren controlar todo lo que les rodea, lo que están, sus amistades, sus decisiones, todo literal. Hasta lo que comen. Hasta lo que comen. Y muchas veces eso hace que los niños se vuelvan muy inútiles, y hasta en otra parte también dicen que se vuelven muy enfermizos por el hecho de que ni siquiera saben qué hacer, ni siquiera saben cómo hacer las cosas, ni siquiera saben que en algún momento les hace daño, que no, porque pues cuando crecen ni siquiera van a saber hacer una simple comida si están solos. Eso es lo que quiere decir los niños de cristal, que son muy frágiles a todo, que al final de cuentas son muy sensibles con todo lo que pasa, con todo lo que les dicen. Es como si yo le dijera a una niña igual de mi edad que está mensa y que tiene esto, esto y esto, y se pone a llorar. Es porque, ay, es que mis papás nunca me dicen nada, ay, es que mis papás siempre me dan todo. Entonces, pues al final de cuentas eso es de los niños que son muy sensibles a todo de los que les pasa, a todo lo que les dicen y pues a todo lo que hacen. Y que con cualquier cosita ya se están lastimando, ya están llorando. Principalmente, Fer, ¿tú a qué edad crees que se ve más eso? Desde chiquitos, porque un papá protector siempre va a ser desde que nace su hijo. De no, es que no cargues a mi hijo porque vienes de la calle. No, es que mi hijo no come eso. No, es que mi bebé no lo carga cualquiera. O sea, sí sabemos que un bebé necesita de ciertos cuidados, pero no tan excesivos. Entonces desde ahí se ve, desde que entran al kinder, es que mi hijo no juega con los demás niños, es que mi hijo no se puede subir a una resbaladilla porque se puede caer. Y es que si se cae, ya lo tengo que llevar al médico porque, no sé, X cosas. Ah, también hay una que dice mucho, ay, es que no puede jugar en la tierra porque se va a enfermar. Pues al final de cuentas todo esto es lo que va estimulando al niño y va aprendiendo a conocer cada cosa. Pues porque si tú vas quitando que no pueda conocer algo, no pueda ver esto, no pueda conocer esto, no pueda sentir esto, es como evitar su desarrollo bien. Y yo siento que principalmente esto aparece mucho a la edad como de 8 y 10, más o menos, podríamos decirle. Porque es donde los niños van aprendiendo a conocerse más, van a aprender a desarrollar, ajá. Van a poder experimentar más cosas también. Y pues de ahí viene la dependencia emocional, que muchas veces podemos decir que cuando los niños están chiquitos y van a la escuela y no saben cómo hacer algo, a fuerzas van a querer necesitar a su mamá porque no saben cómo hacerlo, porque no saben ni qué pueden sentir. Entonces esa parte es donde viene la dependencia emocional y la dependencia como tal, porque necesitan a fuerzas a alguien que le hagan todo por él, necesitan a alguien que hagan cualquier cosa para que ellos estén bien. ¿Tú has visto algún caso así? No. ¿No? ¿Tú sí? Sí. Ves que muchas veces pues las papás tratan de dar todo por ellos, pero pues al final de cuentas los están lastimando o malcriando y van a hacer que ellos sufran en algún momento. Y yo siento que principalmente los papás de algodón quieren evitar que ellos se lastimen. Sí, quieren tenerlos como en una burbujita o en una cajita de cristal para que sus hijos no sufran, pues no nada prácticamente. Los protegen en exceso. ¿Tú cuál crees que es la justificación de estos errores que hacen? Es que es mi hijo y cómo voy a dejar que mi hijo juegue en la tierra y cómo voy a dejar que mi hijo coma papas y cómo voy a dejar que mi hijo esto y el otro. O sea, siento que es como es que si yo lo cuido no le va a pasar nada y es que si yo lo cuido no come eso y es que porque es mi hijo no tiene por qué. Yo siento que también viene de la parte de los años que nacieron. ¿Crees? Sí, porque ves de que dicen mucho que en los 80, 90 y en parte de los 2000 decían que todo era como color rosa y no había tanto peligro como ahora. También podría ser. Porque, bueno, algunas veces se han escuchado de esos tiempos que hablaban, decían que en ese tiempo tú podías salir a la calle y a tus hijos no les pasaba nada, a tus hijos
De algún modo no se los secuestraban, de algún modo podían estar de aquí para allá y sin permiso y no les pasaba nada. Y ahora yo siento que muchos padres de algodón como tal pueden llegar a estar traumados con eso, porque pues al final de cuentas llegan a ver las noticias de que ay, es que un niño se perdió, ay, es que un niño se lastimó por jugar esto y esto. Yo siento ahí es donde van a caer en querer sobreproteger. Sí, en lugar de, por ejemplo, sí protegerlo, pero no en exceso o no con cuidados excesivos, porque solamente le estás haciendo un daño en lugar de hacerle un bien. Bueno, ¿Tú por qué crees que los papás quieren evitar el sufrimiento de sus hijos? muchas veces dicen, ay, es que yo le quiero dar todo lo que yo no tuve, y siento que en ese caso es donde ellos aprovechan y dan más hasta el punto de malcriar. Por el simple hecho de que como ellos no tuvieron eso y sus hijos merecen lo mejor, lo tratan de malcriar y evitar de que ellos no sufran aunque sea un poco por algo, y los hacen más inútiles, más, no sé. Bueno, yo les voy a hablar de cómo evitar que tus hijos se vuelvan unos niños de cristal. Lo primero es que siempre vas a tener que poner límites. O sea, siempre va a tener que haber un límite entre tú y ellos porque pues, claramente no son iguales. Tú eres el papá y ellos son tus hijos y siempre tienen que tener un cierto respeto. Tienes que poner reglas y que sean lógicas claramente. Tenemos que entender que proteger no daña, pero sobreproteger sí daña y mucho. Hace que tus hijos se vuelvan en cierta parte inútiles. Y también que los niños en algún punto se harten y quieran hacer todo y sin tu permiso. Bueno, Sin quemar. No se junten con marihuanos. Dejar que tus hijos no se junten con marihuanos porque... Más bien que no se junten con malas influencias o personas que en algún punto les puedan dañar. Ajá, les puedan dañar más bien. O sea, o pero eviten siempre los marihuanos. ¿Qué tienes con los marihuanos? Es que ahí también entra, porque por ejemplo, si tu hijo ya te está faltando el respeto haciendo lo que quiere, ¿le pegas? No. Y si tiene amigos que son marihuanos, ¿por qué marihuanos? lo van a influenciar, o sea, no, a ver. Hay una morra que se llama Alfredo y también me siguió a mí. Me empezó a seguir. Ay, perdónenme. A ver, aquí yo voy a hacer un paréntesis. Principalmente no es que te juntes con marihuanos, sino con personas que en algún punto ni siquiera saben en dónde están, ni siquiera saben qué onda con sus vidas. En ese punto sí no se junten con esas personas, ¿verdad? Y otra, al final de cuentas tienes que tener tus propias decisiones para saber tú si te vuelves marihuana o no. Pero si tu hijo ya es generación de cristal, así por decirlo, y te falta... Pendeja, tú también eres de la generación de cristal, según. Y te falta el respeto de cierto modo. Lo madreas. No, perdón. ¡Ya! O sea, al final de cuentas, si tu hijo te falta respeto, o sea, también ponle límites y dile que, pues, que al final de cuentas, él no tiene el derecho de hablarte así porque, pues, tú eres su madre, tú le dices la vida, y, pues, al final de cuentas, si te tratan así, es porque, pues, tú lo permites. La verdad. Cuenta. Bueno. Ya, güey, ya me Bueno, a ver. No podemos hacer uno de mi vida. Ya, Fernanda, vamos a grabar bien. Ya. Espérate que todavía no termino. Bueno. A ver. Ay, lo segundo es, permite que tus hijos vivan sufrimientos. Como los cuernos que les ponen. Bueno, a ver, porque al final de cuentas, si tu hijo ni siquiera sufre, no va a entender nada de lo que está pasando en la vida, ni siquiera va a saber cómo reaccionar, cómo sentir, qué hacer, qué no hacer. ¿Para qué quieres que se suba al techo y se ponga a llorar? Exacto. ¡Oye! Órale, va. No, o sea,
¿Para qué a quieres ver. que vea a su ex y ya se ponga a llorar y sienta feito? No me puse a llorar. No vi a mi ex y no me puse a llorar, me puse a reírme porque estaba la Elena y me dijo, ¿ese es tu ex? Y yo de, Tú ya te quemaste solita. ya fui yo, ya. A ver, ya. A ver, Deja que se equivoquen. O sea, dejar que tu hijo se equivoque en todo es como, bueno, que pase el sufrimiento de él y sepa qué hacer ante situaciones similares, o qué hacer ante una situación así. Porque si tú no lo dejas que sufra o que viva su vida como de acuerdo a su edad, lógicamente, nunca vas a saber qué hacer y siempre te van a andar, mamá, es que ayúdame, o papá, es que ayúdame, es que no no sé vas qué a hacer. saber resolver sus problemas y ni siquiera vas a ver qué hacer, ni siquiera vas a ver qué decir, qué opinar, cómo solucionar las cosas. Porque pues si no solucionas algo se va a quedar ahí de, ¿y ahora qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué siento? ¿Cómo me puedo sentir? ¿Por qué no está mi mamá para que me resuelva esto? Entonces al final de cuentas tú simplemente lo vas a estar malcriando y lo vas a estar sobreprotegiendo y eso va a terminar peor. El tercer punto es la fomentación de La independencia. De la independencia. Enseña a tu hijo no como debe de ser, porque pues, nadie tiene un manual así como de tú vas a ser así, yo soy así y lo de ella va a ser así. O sea, no. Darle opciones de su edad. O sea, tampoco lo quieras obligar a crecer cuando tiene una cierta edad. Por ejemplo, que tiene 8 años y tú lo quieras obligar a crecer a los 17. O sea, que no tenga esa mentalidad de... Bueno, en fomentar la independencia quiere decir que lo hagas independiente a todo. Y que no lo trates de hacer más maduro a esa edad cuando ni siquiera tiene la edad para. Y tengamos en cuenta en esto que se supone que la madurez viene a partir de los 18 años o hasta los 19. O sea, al final de cuentas no le puedes pedir a alguien de 11 años que sea maduro. El cuarto paso es enseña el valor de su esfuerzo enseña el valor de su esfuerzo. No le digas de eres el mejor porque a veces su envidia por los demás o su frustración. Bueno, no podemos hacer que los niños se vuelvan más egocéntricos, porque pues al final de cuentas si te vuelves egocéntrico vas a caerle mal a todo mundo. Sí, o sea, por ejemplo, de que tú le dices a tu hijo, no, pues es que eres el mejor. Él está menso. Ajá. Para no decir otra palabra. No, sí, ajá. Y tu hijo va y en lugar de, sí, está bien que digamos que te diga, no, es que ves, saqué buena calificación y me esforcé, pero está mal que lo presuma con envidia o que, por ejemplo, la otra persona también sacó una buena calificación y su frustración sea el, pero ¿por qué ellos y ellos nunca pueden hacerlo mejor que yo? Y pues, porque ellos y al final de cuentas yo soy mejor que ellos. No se puede, o sea, al final de cuentas siempre va a haber alguien mejor que tú. Quieras o no. Lo único que tú puedes hacer es hacer que tu hijo mejore y o que sea al final de cuentas que sea feliz porque pues, es relativamente lo que importa. Y no lo sobreexpongas a un lago porque si tu hijo es malcriado y tú le dices, no mi amor, es que eres lo mejor de mi vida, eres el mejor hijo, pues tu hijo se la va a creer, ¿no? Y pues va a seguir con sus actitudes igual. O sea, siempre habla con tu hijo como que, ¿sabes qué? Me molesta esta actitud, me molesta lo otro, no hagas esto no va de tu edad, ni esto tampoco. Mejor dile las cosas como son y no le mientas. No le mientas, chavo. Porque pues al final de cuentas si tú le mientes diciendo, ay, es que eres el mejor, los otros están... pues ni siquiera saben qué hacer, ni siquiera saben cómo... ¿sí? Al final de cuentas le estás mintiendo y le estás diciendo que pase lo que pase, él siempre va a tener la razón. Y al final de cuentas todos sabemos que nadie siempre va a tener la razón en estos tiempos. Porque pues al final de cuentas te puedes equivocar, pueden pasar cosas que ni siquiera te vas a dar cuenta, ni siquiera vas a sentir que realmente esté pasando, ni siquiera... pues sí, ni siquiera vas a saber cómo hacer las cosas cuando te dicen, ay, es que tú siempre vas a tener la razón. Y cuando vea tu hijo de cristal que no tiene la razón, se va a poner a llorar, va a poner a hacerse sus berrinches, pues la verdad, tu hijo va a terminar sufriendo ahí peor. Haz que asuman sus consecuencias, o sea, no le soluciones sus problemas, o sea, haz que asuman sus consecuencias, cada acción tiene una reacción,
Y, o sea, no le digas de, es que si se te olvidó, no sé, tu celular, no te preocupes, yo voy por él, o sea, ¿por qué no? Si no, tu hijo jamás va a asumir una consecuencia, jamás va a saber enfrentar un problema. Por el más mínimo que sea, siempre van a necesitar de tu ayuda. Pero si tú le enseñas a que asuma una consecuencia, asuma sus propios problemas, pues no va a necesitar tanto de tu ayuda. Claro que sí en problemas más grandes, pero pues por una tontería tan No chiquita se pues puede, no se puede, no sé cómo decirlo. Bueno, a ver, ahora hablemos sobre los papás de algodón. ¿Qué hacen estos papás de algodón? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues en sí, como ya había dicho antes, tratan de mimarlos muchísimo. Al punto de que a fuerzas quieren que ellos no sufran, no les pase nada, porque al final de cuentas son sus bebés y ni el mundo los puede tocar, ni una mosca. También pues resultan un amor sin límites, que quiere decir que muchas veces ya puede pasar a más, que tu hijo te termina pegando, porque puede pasar. Bueno, también les voy a contar el por qué pues los papás tratan, como también puede ser pues nada más de que uno de los papás los trata de mimar mucho y es donde hay más consecuencia, y puede ser que también los padres estén separados y pues sí, estos padres, ejemplo, uno le da una crianza muy buena y al final de cuentas le da la crianza que merece y trata de hacer a su hijo relativamente independiente. Y ya el otro padre sí lo trata de hacer más inútil. ¿Y por qué pasa eso? Porque pues al final de cuentas el otro padre puede ser como el padre que lo hace relativamente inútil o lo hace muy mimado. Puede ser del hecho de que casi no se ven, de que casi no tiene tiempo, de que casi no puede ni siquiera estar en su vida, y lo trata de cambiar eso con regalos, con teléfonos, con dinero, con cosas materiales que al final de cuentas ni siquiera le van a hacer bien a su hijo a lo largo del tiempo. ¿Tú crees que muchas veces pasa eso? Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es como la palabra del, es que no estoy presente, pero te lleno de juguetes, te lleno de regalos, te lleno de cosas materiales. Cuando te doy todo, pero no estoy. Hijo a veces no necesita cosas materiales, necesita tu atención, y es como pues, ese vacío que jamás vas a poder llenar. También el sobreproteger está mal, pero muy mal. Demasiado. Porque no te estás dando cuenta del daño que le puedes hacer a tu hijo. Y, o sea, y más darle todo a manos llenas, no permitir que se ensucie con tierra, pues, o sea, lo estás haciendo muy inútil y muy odiado. Bueno, no odiado, sino que va a caer mal a un grupo de personas. Bueno, también otra parte es que, como ya habíamos dicho antes, los papás quieren resolverles todo, hasta la vida. Hasta el que si no consiguen agua es, ay, yo te la consigo, no te preocupes. Y también tratan de no echarle las culpas a sus hijos cuando realmente la tienen. Por ejemplo, cuando los padres le echan la culpa más al maestro que al hijo, que al final de cuentas ni siquiera hizo nada en toda la clase y se les estuvo saltando, al final de cuentas no hizo nada, y pues los padres le echan la culpa al maestro, a los amigos, a quien quieran, menos al hijo. ¿Por qué? Pues porque su hijo jamás haría eso, porque su hijo jamás va a hacer eso, jamás. Su hijo es incapaz de hacer cosas malas. Su hijo es perfecto para sus ojos. Y también pues puede ser de que los padres traten de no sentir el rechazo a sus hijos y quieran ser como sus amigos de sus propios hijos, cuando al final de cuentas no puedes hacer eso. Al final de cuentas tú eres su madre y al final de cuentas le tienes que enseñar qué está bien y qué no. Tú le tienes que enseñar la autosuficiencia, porque así no, pues, nunca van a aprender, nunca van a hacer algo en su vida como tal. Y también no le quieres poner límites, porque su hijo puede estar molesto, puede estar triste y tú vas a sentir su tristeza, porque al final de cuentas, según tu hijo, tú sufres más que tu hijo. Y pues no, o sea, al final de cuentas no puedes hacer eso. También, no sé si tú has visto que los padres dan todo sin esfuerzo. ¿Los padres son todos sin esfuerzo? Ajá, o sea, te cuenta que
No sé si te ha pasado que su hijo se porta mal y le quieren dar todo de una. Ah, sí. O saca malas calificaciones, ¿cuáles le quieren dar? Todo. Y al final de cuentas eso sí va a hacer que tu hijo sea odiado. La verdad. Sí, porque se va a volver una persona como que muy presumida y va a caer muy mal. O sea, hay personas que presumen, o bueno, no presumen, sino te enseñan sus logros, del esfuerzo que les costó, y hay personas que no se esfuerzan y te presumen lo que no les ha costado. Y sí, al final de cuentas también siento que esto va para mal a los niños, porque muchos padres también lo tratan de hacer mejores en todo y evitan que ellos crezcan a su ritmo y tratan de que ellos estén en varias actividades que al final de cuentas ni tu hijo va a sentir bien ni tu hijo va a sentir que realmente está haciendo todo lo posible, porque muchas veces la verdad muchas veces los papás los inscriben en artes marciales, escuela de cantos, escuelas de inglés, español, matemáticas, tratan de hacerlos los mejores en todo y al final de cuentas eso va a perjudicar más al niño porque no está cómodo en ese ambiente o no está haciendo lo que realmente le gusta. O porque también al final de cuentas ni siquiera va a sentirse bien y te va a terminar odiando si lo quieres ver así. Porque muchas veces pasa eso que van a decir, es que mi papá siempre me pone esto, es que mi papá siempre pone esto. Y van a sentir mucho rencor porque van a sentir que tú quieres que ellos tengan los esfuerzos que tú no tuviste. Van a estar en las actividades que tú no pudiste, entonces eso ni siquiera les va a gustar. Y pues sí, también tienes que permitir que tus hijos se equivoquen, porque pues si no se equivocan, ¿cómo van a aprender? No sé si algunas veces han visto que los papás tratan de decirle, no, es que así no es, o cuando están creciendo literal y quieren poner a un bebé a colocar los bloques, que luego no sé si los has visto, que luego tienen los juguetes de bloques, se los dicen, no, es que aquí va y se lo acomodan mejor los papás que el niño que está aprendiendo. Entonces sí, de algún modo no fomentan la autonomía en esos casos. Pues lo que tienes que hacer es que dejar que se equivoque y dejar que él aprenda. Porque si no, ¿cómo van a aprender? ¿Cómo van a solucionar las cosas? Los problemas que pueden ocasionar ellos mismos. Y si tú también ni siquiera tienes tiempo para que él aprenda y todo eso, es mejor decirle, tú qué quieres aprender, tú qué quieres solucionar, tú qué quieres ocasionar en todo esto, porque pues al final de cuentas ellos también necesitan un ejemplo, tú tienes que dar el ejemplo para que ellos lo sigan. Bueno, eso, ¿tú qué recomendación das como final? De todas las que ya dimos, ¿qué das más para que ellos digan, esto no tienes que hacer? Sobreproteger mucho, no poner límites y no poner respeto, porque si no pones respeto, pues tu hijo jamás te va a respetar, jamás va a respetar lo que tú digas, lo que tú hagas. El poner un límite es poner como de, yo soy tu mamá, tú eres mi hijo y me respetas. O sea, entre tú y yo siempre tiene que haber una línea invisible que claramente los dos la tenemos que ver. Yo te respeto como hijo, tú me respetas como mamá o como papá. Y el sobreproteger, no sobreprotejas mucho a tu hijo, o sea, sí cuídalo, pero no al grado de sobreproteger. Tu hijo está consciente y tiene un cerebro que le ayuda a tomar decisiones, que le ayuda a saber qué está bien y qué está mal. O sea, sí entiendo que a lo mejor y tu hijo tenga la edad de 4 años, pero pues a esa edad también los niños entienden muchas cosas. Pero si también tú lo quieres proteger cuando tiene 15, 16, 17 años, pues ya no, o sea, tu hijo ya está, no sé, hace cosas. Ya está creando su propia personalidad, así que pues no puedes cambiar de un momento, de unos años a otros, porque muchas veces hacen eso los papás. Tratan de cambiar a sus hijos cuando ya tienen la edad de 14, 16 y 17 años. No puedes cambiar a tu hijo en esos años, porque al final de cuentas tú ya le creaste un carácter, tú ya le creaste cómo va a ser en un futuro. Así que pues al final de cuentas tu hijo puede llegar al punto de no sentirse suficiente para otras personas o hasta para él mismo y pues, la verdad puede llegar hasta el suicidio. Sí, o sea,
ya tu hijo ya tiene un carácter, una forma de pensar, una forma de ver las cosas, ya sea buena o sea mala, pero siempre, o sea, sí, has de saber qué está haciendo mal, has de saber qué está mal o qué le falta por hacer, pero no sobreprotejas de, no, es que mi niño, ¿cómo mi niño va a hacer eso? ¿Cómo es que él va a sufrir? ¿Cómo es que él no puede hacer eso? Según yo lo crié para que él pudiera hacer todo. No, pues al final de cuentas, tu hijo siempre va a tener unos límites en el que él no puede pasar eso, no puede hacer eso, porque al final de cuentas no le gusta o no le sale. ¿Y tú, Rey, qué opinas? ¿Sobre qué? Pues ¿Sobre los padres o sobre los hijos? sobre ambos. Pues sobre los padres, al final de cuentas, no puedes cambiar algo que ya hiciste. Si tú ya sobreprotegiste mucho a tu hijo, ya pues trata de corregirlo a tiempo, pero ya no después del tiempo donde él está empezando a madurar. Sobre los 16, 17 y a largo más, porque pues al final de cuentas ya no lo vas a lograr. Al final de cuentas ya es un error que cometiste desde tiempo atrás. Y sobre los hijos, pues al final de cuentas ellos tienen que aprender a ya Llevar sus decisiones. sobrellevar sus decisiones, ser autosuficientes, ser más capaces de lo que deciden y hacen. ¿Cuáles son tus conclusiones finales, Fer? Ay, pues mi conclusión es que no protejas a tu hijo. O sea, no lo sobreprotejas. No protejas. O sea, protegerlo sí, sobreproteger no. Porque son dos cosas muy diferentes. Y tú como hijo no te hagas un inútil porque vas a caer mal. O sea, muy mal. Si las personas que no están sobreprotegidas caen mal, ahora te imaginas los que ya están sobreprotegidos. O sea, caen peor. Entonces, pues, no sobreprotejan a los hijos, siempre pongan algún tipo de límite. O sea, porque hay diferentes límites. Pueden poner todos por lo mejor. Hazle saber que está haciendo mal, pero no sin sobreproteger. Y pues, déjalo que sufra, déjalo que enfrente varios tipos de situaciones, porque solo haciendo eso va a entender. ¿Tú, Rey? Bueno, llegado a eso, yo sé que a ti te duele que tu hijo sufra, llore, le pase de todo, pero pues al final de cuentas tú no puedes hacer nada para cambiar eso. Al final de cuentas él está viviendo su vida, él está aprendiendo a llevar todas sus emociones, porque pues al final de cuentas tanto niños como adultos ni siquiera luego saben llevar sus emociones, ni siquiera saben cómo sentirse, ni siquiera después se sienten mal y ya no saben qué hacer, se frustran. Y pues no, y también tienes que aprender a no sobreproteger y a controlar a tu hijo, porque muchas veces hacen eso, controlan a sus hijos, controlan sus amistades, su forma de vestir, comer, soñar y qué hacer, actividades, todo. No hagan eso, al final de cuentas sus hijos van a ser muy inútiles y ni siquiera van a aprender por ellos mismos. Al final de cuentas siempre te van a buscar y ni siquiera tú también vas a tener paz. Y sobre los niños, pues al final de cuentas aprendan a perder, a ganar, a todo lo que hacen. Al final de cuentas también tienen que llevar actitudes donde tienen que aprender ustedes mismos a dar a entender sus opiniones, ¿cómo decirlo? Su forma de pensar. O sea, tienes que aprender a hacerle... A decir saber las cosas bien. Hacerle saber a los demás lo que estás sintiendo, lo que estás pensando y en lo que no estás de acuerdo, pero con las cosas que sean lógicas, no ilógicas, porque luego las personas pensamos que estamos bien cuando realmente no, o estás dando un fundamento ilógico. Y otra, que al final de cuentas, si tus papás te protegen muchísimo, ni siquiera tú te vas a saber expresar y ni siquiera va a servir de algo en un futuro, porque si tú no te sabes expresar, ni siquiera sabes decir qué sientes, qué piensas, te avaliste y ni siquiera vas a saber qué hacer, qué decir y cómo actuar en muchas ocasiones. Así que eso es todo por este podcast. Y Y Oli. y olis y adiós. Así que adiós.